aquí de nuestra casa, la Facultad de Derecho de la UNAM. Es profesor en la división de Universidad Abierta, en la asignatura de Delitos Especiales. Trabajó en el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal de Ciudad de México y actualmente es abogado postulante en materia penal. El día de hoy nos hará una reflexión sobre las cualidades del abogado. Evidentemente, en los tiempos actuales y con el perfil que debe tener un profesional de la abogacía, esta profesión se ha tornado de suyo compleja en virtud de que el universo profesional que se cubre requiere de un perfil específico, esencialmente el conocimiento de las leyes, de usos, costumbres, etcétera, y la velocidad vertiginosa con la que cambian las leyes y se hacen las adecuaciones a la Constitución y al marco jurídico secundario, requiere que, además de preparar siempre la actualidad de todos los sistemas jurídicos, el abogado esté en contacto con el entorno social. Recordemos que si perdemos este contacto con el entorno social, pues nos divorciamos de quien potencialmente o puede ser nuestro cliente o puede ser parte en un proceso judicial, puede ser justiciable, y si no conocemos esto, pues realmente nos quedamos solo en la teoría y en el texto y nos perdemos el contacto con quienes finalmente son los recipiendarios del derecho. Esta situación hace que surjan diversas preguntas, porque de suyo ustedes lo saben, si planteamos un solo asunto, un homicidio, siempre lo podríamos ver, si lo metemos solamente en los libros, como eso, el que priva de la vida a otro. Sin embargo, recordemos que tenemos que analizar en qué circunstancias fue privado de la vida, y esto hace que casuísticamente cada asunto sea distinto, sea más complejo. Tal vez un homicidio pasional, tal vez un homicidio por tránsito de vehículos que representa otras circunstancias. En fin, esto hace que, bueno, pues el profesional de hoy requiera contestar diversas preguntas. ¿Cuáles cualidades son necesarias para cumplir con este rol que nos ha dado la sociedad como profesionales del derecho? ¿Y qué exige la profesión de derecho, y hasta dónde llegan las obligaciones para con un defendido, que en este caso es el papel que ha venido desempeñando el maestro Mendoza Peña? Sí, estas preguntas, él está del lado de los defensores, que es un lado sumamente humano del derecho. Estas preguntas pues se van respondiendo con dos factores importantes: la práctica profesional y el conocimiento del derecho, y esto permite pues tener una visión más amplia de lo que son las cualidades del abogado en el sistema mexicano al día de hoy. Es un honor presentar al maestro Mendoza Peña y los dejo en muy buenas manos. Muchas gracias, doctor. Bueno, ante todo, muy buenos días a todos. Agradezco primeramente esta cordial invitación por parte de nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, asimismo como por nuestro secretario general, el doctor Víctor Manuel Garay Garzón, y también muy agradecido con nuestro jefe de la división, doctor, muchas gracias, el doctor Tito Armando Granados Carrión. Muchísimas gracias por la invitación, doctor. Muchas gracias. Asimismo, pues igual agradecer a todos ustedes porque hoy me acompañan a escuchar una pequeña priorata, y más que una conferencia, pues es una plática amena, ¿no? Como ustedes bien saben, pues nos dedicamos, y ya lo comentó el doctor Tito, pues al litigio, ¿no? En este caso, pues voy a hablar de las cualidades del abogado, pero no limito necesariamente a lo que es el abogado postulante. De alguna otra manera, ciertos criterios que yo vaya manejando sobre las cualidades pues nos podrán servir
tanto para un juzgador como para alguien que está dentro de la administración de justicia. Es importante resaltar que cuando me hicieron esta invitación, pues uno como abogado pues tiene diversos temas, ¿no?, que elegir, y uno de ellos pues era la materia penal, hablar del artículo 19 constitucional, hablar del 167, de las reformas que se fueron dando desde el 2008, inclusive hablar de ciertos temas que he incursionado dentro de la abogacía, ¿no?, en cuestiones laborales, en cuestión administrativa. Pero después llegué a una cierta reflexión. Dije, bueno, si estoy viendo ciertos problemas que existen en el país, y, al igual que cuando estoy en la práctica, y al escuchar a muchos abogados, compañeros también de la profesión, y también no compañeros que son colegas, pues dije, bueno, ¿de qué les voy a hablar ahora? O sea, ¿de qué quiero hablar? Y se me vino a la mente pues este tema, cualidades del abogado. Bueno, pues vamos a iniciar poco a poco, ¿les parece? Bueno, primero vamos a tener que, tenemos que tener conocimiento de qué significa el abogado, ¿no? Etimológicamente, pues como bien nos dice, el término abogado proviene de latín, ¿no?, de avocatus, que significa llamado, o junto a. Esto ustedes bien lo saben porque ya han cursado sus materias de derecho romano, ¿no? ¿Desde dónde proviene la palabra? Pues todo proviene desde la cuestión latina. Pero bueno, asimismo, ¿qué dice la enciclopedia Weber? Que conocemos como esa palabra del abogado. Igual nos dice la misma definición la enciclopedia. Abogato es aquella persona particular que es para ir ayudando a alguien o llamando a, o para servir a alguien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues el abogado es aquella persona que siempre va a estar al lado de otra persona que va a requerir una defensa o en cierto momento pues el patrocinio, ¿no? Por eso es importante saber a veces de dónde proviene nuestra palabra de abogado. Posteriormente, el maestro Eduardo Pallares, que muchos de ustedes ya lo han consultado aquí en esta bella universidad, la mejor de América o de Hispanoamérica, pues ustedes saben que el maestro o el doctor Eduardo Pallares, pues un gran conocedor de la ciencia del derecho y gran investigador en su época, él nos comenta o nos dice qué es el abogado en sentido amplio, y aquí nos comenta que en sentido amplio pues es una persona que intercede por otra. Posteriormente nos dice cuál es el sentido restringido. Nos dice que el abogado es aquel que tiene un título profesional o que cuenta con un título oficial para llevar la defensa de cierta persona. Pero bueno, ahora tenemos al tema, al tópico, como diría un gran maestro que tuve en la universidad. Las 10 cualidades del abogado. Para mí podrían ser más, pero creo que por el tiempo pues vamos a sintetizar estas y ya respecto al camino pues estaremos checando algunas otras. ¿Cuál es la primera? Y aquí viene, resolver el conflicto o resolver la diferencia de intereses entre dos o más partes. ¿Qué problemática tenemos actualmente? ¿O qué es lo que exige el contexto nacional para el abogado? Pues muy sencillamente, ¿cuál es nuestro objeto como abogados? ¿Cuál es el objeto que exige el abogado? Pues el resolver problemas. Y ahorita me viene a la mente cuando tuve clases con la maestra Mochategui, excelente profesora, y decía, ¿qué es el abogado? Y todos como estudiantes, no maestra, pues no tenemos idea. Y ella, como es muy buena para dar su clase, recuerdo que nos decía, es aquella persona que te resuelve un problema para meterte el 20 más. Y dije, ok maestra. Por eso siempre que llegue alguien con ustedes y les haga, oye, ¿qué me recomiendas? Lo mejor que le pueden decir a su cliente, consulta a un buen abogado. Entonces, recuerdo mucho esas palabras de la maestra Mochategui porque fue una de las personas que también de una manera directa e indirecta, pues hizo que me gustara un poco la materia penal. Pero bueno, pasando y siguiendo con el tópico, ¿qué exige actualmente nuestro país o qué exige del abogado? Pues resolver conflictos. Y aquí hay una tarea muy importante que ya debe entender el abogado. Ya no ser el abogado tradicional, sino ahora ser un abogado, vamos a decir, actualizado. Recuerden que el primer punto que deben de tener en cuenta ustedes es, no todo es litigio. Totalmente ya con el nuevo sistema que tenemos jurídico nacional aquí en este país, pues debemos tener en cuenta que ya no todo es litigio. Olviden esa parte, muchachos. Pero sí les pido que
de que no todo, o sea, ya nada es, hemos dicho, no todo es litigio, no todo es controversia, no. Ahora tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y esto es saber negociar. Y no saber negociar como ahorita se les vino a la mente, ¿no? Un impulso procesal, como diría muy bien el licenciado, gran amigo Iván Flores. El saber negociar no es el impulso procesal, no. Saber negociar, y siempre lo toco en clase, es tener los conocimientos adecuados para llegar con la contraparte o llegar con la contraria de tu cliente, con la finalidad que con esos conocimientos adquiridos que ustedes ya están formándose aquí en esta bella universidad, pues tengan la oportunidad que a través de los conocimientos ustedes puedan llegar a resolver el conflicto. Y ese saber negociar puede ser de muchas maneras, pero hablando jurídicamente, y ustedes me han tocado en la profesión, podríamos decir que esa manera de negociar es tener una estrategia para resolver el caso en concreto. ¿Y cuáles son esas estrategias o esos conocimientos? Si ustedes lo saben, puede ser a través, si hablamos de materia civil, a través del convenio, si hablamos de una cuestión procesal, a través de la transacción, si hablamos de una cuestión de derecho comercial o derecho económico, pues a través del arbitraje, que ustedes yo creo que ya lo han de haber llevado, y si no, si son apenas de algunos primeros semestres o segundo semestre, pues con el tiempo verán cómo sus profesores les van a dar los conocimientos, las herramientas, los métodos para llevar a cabo una solución, que la finalidad del abogado, como bien les digo, es resolver los conflictos. Por otro lado, pues ¿qué pasa? Y yo lo veo a diario en mi materia, ¿no? En materia penal. A partir de la reforma del 2008, pues el nuevo sistema jurídico penal cambió radicalmente. ¿Y qué provocó eso? Que nosotros nos actualizáramos y tuviéramos en mente este concepto, saber negociar a través de los medios alternos de solución. ¿A través de qué medios? Bueno, como ustedes ya los conocen y que ya pasaron por el procesal penal, a través de los acuerdos reparatorios, a través de lo que es la suspensión incondicional del procedimiento, o a través, en cierto momento, de lo que es el procedimiento abreviado. Entonces, lo que sí les pediría que actualmente ustedes como abogados, si ya que salgan de la carrera, o si ya la están ejerciendo en algún despacho como pasantes, tengan siempre ese hábito de negociar. Pero recuerden, negociar no conlleva el impulso procesal. Negociar es tener conocimientos para resolver el conflicto, por favor. Por otro lado, también, y se sabe muy bien en la práctica, que se tiene un mal concepto del abogado. ¿Por qué se tiene un mal concepto del abogado? Y yo creo que hay que ir poco a poco ir erradicando. Primero, y lo veía yo ayer con el doctor Pedro Emiliano Hernández Gaona, ¿por qué se tiene ese mal concepto? Y yo lo resumo en una estructura muy sencilla, porque muchas veces al abogado le gusta anticipar lo que son hechos inexistentes. ¿A qué me refiero? Uno, primero, a decirle al cliente victorias que son inexistentes, que aún todavía tú no sabes cómo va el proceso o el procedimiento, y al abogado se le ocurre anticipar victorias. Muchachos, nunca se debe de hacer esto. Y ejemplo de ello viene hace un mes que llevé y tuve la oportunidad de apoyar a un gran compañero en materia civil, donde él me comentaba que la contraria le decía a su cliente que iba a ganar el asunto, ¿no? Sabiendo que los elementos, estamos hablando de un contrato de rescisión, sabiendo que los elementos para la contraparte pues no existían y no se daban para determinar la acción procedente. Entonces le decía, ¿cómo ves que a la contraria le están diciendo que va a ganar el asunto? Le digo, mira, es algo que no tiene por qué importar, pero es importante que pues tú nunca lo lleves a cabo, ¿no? Entonces, esto lo vemos a diario. Entonces, esta es una de las causas por las cuales nuestra carrera lamentablemente tiene ese mal concepto, ¿no?, ante la sociedad de una pésima carrera, pero no, hay que quitar ese concepto. Otro, muchas veces a los abogados les gusta dar tiempos o términos inexistentes también. ¿A qué me refiero? Y esto ocurre, y les vuelvo a comentar, en cualquier área, pero yo ahorita lo quiero basar en mi área, que es la penal. Muchas veces los clientes que llegan con un servidor, que llegan al despacho,
nos viene narrando la historia de cómo otros abogados les han llevado el asunto. Y muchos de ellos, lamentablemente, siendo colegas, pues les comentan lo siguiente, y les pongo un ejemplo de un asunto de un robo agravado en casa habitación. El abogado que llevaba en ese momento, esta persona, le decía a nuestro cliente ya posterior que él iba a salir durante el término de las 48 horas sabiendo que era un robo agravado y en casa habitación, lo cual pues no era cierto. Después le dijo a la familia que a través de un procedimiento abreviado él iba a salir libre y iba a salir absuelto, lo cual es una gran mentira. Entonces, y así se la fue llevando poco a poco, pero lamentablemente, pues durante ese transcurso que hizo, le fue cobrando a la familia. Entonces, vuelvo a repetir, hay que tener mucho cuidado con estas causas o con estos motivos que provocan en la abogacía ciertos abogados. Victorias inexistentes, tiempos y términos inexistentes, y algo muy importante, nunca llevar a cabo recursos también inexistentes, porque a muchos abogados les gusta realizar algunas apelaciones que son innecesarias, algunos amparos que son totalmente innecesarios, y cuenta de ello pues esta semana que tuvimos la oportunidad de que también hubiera un asunto sobre un peculado, y lamentablemente la gente ya le había pagado a estos abogados igual, lo mismo, por eso les digo que tener mucho cuidado. Le habían comentado, estamos hablando de un auto de formal prisión con el viejo sistema en materia penal, le habían comentado a la familia que pues tenían que apelar, toda vez que pues para ellos pues no existían los elementos del tipo. Y yo les pregunto a ustedes, y creo que esto ya lo han tomado en materia procesal penal o en juicios orales, cuando tú tienes un auto de formal prisión, hablando del viejo sistema, lo primero que debes o tienes como obligación de abogado es ver qué pruebas tiene a su favor tu representado. En este momento, pues la persona no tenga ninguna prueba a su favor. ¿Y qué provoca eso? Que valga la pena que apelemos el auto de formal prisión o que no lo apelemos. Yo les pregunto a ustedes. No vale la pena porque no hay pruebas. Entonces, un ejemplo de ello y de lo que estoy comentando, no hay que hacer recursos inexistentes que no tienen ninguna finalidad, pero esto siempre y cuando ustedes tengan los conocimientos suficientes, si no, estaremos perdidos. Por eso también esta es una de las una de las causas por las cuales se tiene un mal concepto del abogado. Otra cuestión, y yo creo que la más importante, y lo comentaba ayer con el doctor Pedro, no saber cobrar como abogados es una problemática muy grande que tenemos. Para los que ya están ejerciendo la carrera como pasantes o que ya estén en un despacho, vuelvo a insistir, ustedes se darán cuenta que muchas veces la problemática que tenemos como abogados cuando iniciamos es no saber cobrar nuestros honorarios. Y yo siempre he dicho algo muy importante. Si la medicina, y vamos como analogía, si la medicina es tan importante y la gente va y le expresa su padecimiento al doctor, el doctor posteriormente a que ya te escucha, ¿qué va a solicitar? El pago de sus servicios. Y es cuando yo pregunto, y a todos nos sucede, ¿a poco le decimos al doctor, espéreme tantito, denme oportunidad? ¿No? Entonces dije, bueno, entonces ¿por qué nosotros no? Y muchas veces la gente abusa de nuestra confianza porque nos dice, no, permítame abogado, le doy la otra semana porque no he cobrado, no se preocupe, de buena fe, todavía somos gente de buena fe. Y luego, no, en un mes dices, bueno, de buena fe todavía confío. Entonces, a lo que voy, ¿qué llega a provocar esto? Que de una u otra manera, por no saber cobrar, que yo creo que es una de las cosas también principales, pues muchas veces el abogado, ¿qué llega a suceder con el abogado? Pues se corrompe y hace las artimañas que ya comenté previamente, ¿no? Victorias inexistentes, apelaciones inexistentes y recursos inexistentes. Bueno, lo que son recursos, ¿no? Y es importante aquí retomar algo. ¿Cuál es nuestra función como abogados o cuál es la utilidad que debemos tener como abogados? Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál es el objeto de un abogado? Y yo les contesto también, o sea, les pregunto, pero es
la respuesta que yo les daría es que la sociedad tenga los conflictos menos posibles o que no existan conflictos, porque eso que trae consigo mismo el que exista un equilibrio dentro de la sociedad, pero ante todo que exista seguridad jurídica. Y ustedes ya lo han visto, ¿qué es la seguridad jurídica? Es un conjunto de muchos ordenamientos jurídicos, pero ante todo la aplicación de la norma. ¿Cómo queremos tener un país bien adecuado, un país estable, si no tenemos seguridad jurídica? Y esto es una labor muy grande del abogado, tan es así que mi gran maestro, el doctor López Betancourt, nos ha dicho, ¿dónde están los abogados? Ahora que vemos la problemática del país, todo lo que está sucediendo a nivel internacional, la pregunta es, ¿dónde están los abogados? Cuando nuestra función es buscar ese equilibrio, buscar la paz social y buscar, ante todo, la utilidad para que exista una seguridad jurídica. Vean ustedes qué tan grande y qué tan inmenso, o mejor, qué tan inmensa responsabilidad tenemos como abogados. Es muy importante tomar en consideración esto. La abogacía nos lleva y nos da la oportunidad de llevar paz. No solamente paz en un contexto de donde vivamos, sino paz en todo un contexto tanto nacional como internacional. Ahora, parte de ello, ¿qué consecuencias traerá consigo el resolver los conflictos? Primero, pues que tu prestigio como abogado sea grande y brilles como las estrellas, porque teniendo eso vas a cobrar muy bien, y se los digo por experiencia propia. Y bien lo dice el doctor Pedro, al inicio uno inicia cobrando 100 pesos, y es cierto, empiezas a cobrar tu asesoría en 100 pesos, posteriormente con experiencia y con los conocimientos que vas adquiriendo durante los años, tú mismo vas sintiendo que hay que ir cobrando poco a poco. Yo siempre lo he dicho, yo no estoy peleado con los honorarios, al contrario, es lo más padre de nuestra profesión, por eso es que estudiamos, por eso es que estamos aquí, por eso nos desvelamos, por eso sacrificamos mucho tiempo y sacrifican a sus familias, y más ahorita en el sistema de universidad abierta, cuántos compromisos tuvieron que dejar, ¿no? Y ahorita cuántos compromisos por venir a escuchar. Entonces también es parte de que uno debe de cobrar sus honorarios. Ahora, ¿qué otra consecuencia traería consigo el resolver los conflictos? Pues primero la utilidad del abogado para desarrollar una paz social y tener equilibrio y una seguridad jurídica. Segundo, como ya les comenté, tener prestigio en el abogado, y posteriormente, como bien diría el doctor Miguel Carbonell, ¿cuál es una de las consecuencias de resolver un buen conflicto? El que la persona, tu patrocinado, esté tranquilo. Y eso, muchachos, la tranquilidad para un patrocinado no tiene precio, y es tan satisfactorio para alguien, bueno, para uno en lo personal, cuando tu representado te agradece, el que ya está tranquilo. Y yo siempre lo he dicho, no únicamente dejas tranquila a la persona que patrocinas, dejas tranquila también a quién más, a la familia. Y eso es la mejor satisfacción que hay que tomar en consideración. Entonces, pues ustedes, y yo les hago ahora sí la pregunta, ¿conviene o no conviene resolver los conflictos? Ustedes sabrán. ¿Okay? Segundo punto, vocación para investigar la ciencia del derecho e investigación lógica de los hechos. Esto es fascinante porque el abogado siempre debe tener el hábito de estudio, y asimismo debe y tiene la obligación de estar actualizado a todos los cambios y a todas las reformas que se susciten durante el sistema jurídico mexicano. Ejemplo de ello, y eso lo he tocado mucho en clase, es la reforma al artículo 19, artículo 20, hablando en mi materia, claro, hablando de lo que es la materia penal en la reforma del 2008. ¿Qué llegó a suceder? Pues hay un gran cambio de sistema, ¿no? Del sistema escrito al sistema oral. ¿Y eso qué conlleva? El que durante estos años, desde el 2008 hasta el 2016, que entra en vigor el sistema, pues aquí en la universidad y con muchos profesores tuvimos la obligación de capacitarnos y tener nuevos conocimientos, tan es así que se trajeron a muchos abogados de lo que es Chile, Perú, que ya contaban con el nuevo sistema que actualmente nosotros lo tenemos,
y también de Colombia y otros países afines, igual de Europa y de Estados Unidos, inclusive de Canadá. Nuestra obligación aquí, y por eso se llama la vocación para investigar, y esa es una de las cualidades que el abogado debe de hacer. En sí nosotros nos volvemos autodidactas, hay que aprender esa parte. El abogado, como ustedes bien lo saben, debe de tener mucha lectura, pero ante todo, como bien dice Eduardo Couture, debe de tener y debe de pensar, porque quien no piensa y no razona, pues muchas veces la lectura de aquí nos va a servir. Entonces, parte de ello es estar actualizado conforme a las reformas. Ahora, ¿qué otra obligación dentro de esto, dentro de esta vocación debe de tener el abogado? Y ustedes también lo saben, el deber de conocer el ordenamiento jurídico. Y ustedes deben de tener en cuenta esto, porque es tan triste ver allá afuera en la práctica que muchos que dicen ser abogados desconocen ciertas normas que ya fueron obsoletas y que desconocen las que están vigentes. Nos ha tocado ver también asuntos dentro del despacho donde lamentablemente vas viendo cómo ciertas personas todavía te están aplicando el artículo primero constitucional de la antigua Constitución. Y bien se dice, ¿no? A partir del 2011 fue otra visión la Constitución. O sea, la Constitución a partir del 2011 y las reformas que han existido a partir del 2011 con derechos humanos, la interpretación y la manera de ver el derecho es totalmente distinta. Tan es así que a mí me pasó ese cambio. Yo soy generación 2005-2009 y todo lo que yo estudié ya no me sirvió a partir del 2011. Tuve que estar en actualizarme y en capacitarme. Tan es así que pues parte de ello pues ahora estamos aquí. Ahora, ¿qué otra cuestión debemos tomar en cuenta? ¿Dónde investigar? ¿Qué investigar? ¿De qué manera investigar? La primera es, ¿dónde investigar? Pues siempre hay que ir a las fuentes que sean viables, y parte de ello, pues, ¿cuál sería? Digo, por lógica, el derecho es muy lógico. ¿Dónde irían ustedes a investigar? Primero, pues vamos a una biblioteca jurídica, ¿no? Que sería por lógica, sabiendo que nuestra materia es derecho. Segundo, acudir a instituciones que tengan cierto prestigio. Parte de ello, ejemplo, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Comisión Nacional de Derechos Humanos. También parte de ello, ir y consultar a autores que estén actualizados en los temas. Y parte de ello ustedes lo han visto aquí en la universidad. Tenemos tantos eméritos que conocen la ciencia del derecho, que saben de qué hablan y que es importante consultarlos. Pero también algo muy importante, conocer la norma, la Constitución, los tratados internacionales, leyes federales, locales y estatales, que ustedes ya lo conocen mejor que nadie porque ya les enseñaron lo que es la pirámide de Kelsen. Pero yo también diría algo que a muchos se les pasa, y eso no se observa muy común. Hay que ir a la raíz de donde se crea o por qué se crea la norma, y eso es la exposición de motivos. Porque muchas veces, aunque ustedes no lo crean, se conoce la norma, pero no se conoce la exposición de motivos. ¿Qué fue lo que hizo que se creara esa norma? Y les voy a decir, solamente conozco a un abogado que únicamente hace plasmar la exposición de motivos de la norma en los litigios o dentro de sus litigios. De toda la gama que conozco, que he tenido la oportunidad de conocer a los abogados penalistas, únicamente uno expresa la exposición de motivos de la creación de la norma. ¿Y con qué finalidad? Para que una vez que se presenta ante el juez, a través de su imperio de discrecionalidad e interpretación, pueda tomar en consideración esa parte, porque él no puede ir más allá de eso, independientemente de la interpretación y de la jurisdicción que conlleva. Siempre tengan en cuenta eso, dónde saber buscar. Por otro lado, nunca hagan lo que hizo un juez, que no voy a decir su nombre porque se vaya a enojar, que fue a Wikipedia para resolver una sentencia. Tan es así que ustedes, si lo buscan en medios, por ahí va a estar. Es un asunto que fue de relevancia, muy fuerte el asunto, y lamentablemente cuando nos enteramos que resolvió a través de Wikipedia su resolución, pues fue triste, ¿no? Todo porque no supo dónde investigar. Por eso les vuelvo a insistir,
El abogado debe de tener la vocación de investigar dentro de la ciencia jurídica. Tengan mucho cuidado, por favor. Otra cuestión, saber analizar los hechos, pero saber analizar bien el expediente y saber analizar y escuchar lo que te dice el cliente, pero ante todo, la enfermedad está en el expediente. Hay que analizar muy bien el expediente que tienen en sus manos. ¿Por qué se los digo? Y les traigo una anécdota muy padre que a mí me pasó con el doctor Pedro. Llegó un asunto de un robo. En ese entonces eran causas penales. Empecé a checar, yo muy emocionado, era el primer año que ya estaba con el doctor Pedro. Yo estaba súper emocionado. Oiga, doctor, mire, llegó este asunto, es un robo agravado. Ahorita estoy checando las pruebas, estoy checando todo. Mire, vamos a llevar la estrategia de esta manera. Y yo cuando veo al doctor me dice, a ver, tráeme el expediente. Aquí está, doctor, da la oportunidad de checarlo. Ah, sí, perfecto. Me dice, ven, pero fue a los 10, 15 minutos. Ya se toma el expediente y sigue con tu estudio. Ah, muchas gracias, doctor. Cuando yo me estaba preocupando ya por la audiencia, ya me estaba preocupando por muchas cosas, y yo decía, pero ¿por qué el doctor no se preocupa? Y yo le preguntaba, ¿no? Doctor, es que tenemos ya presente la siguiente audiencia para desahogar esto y esto y esto. Y aparte tenemos que analizar esto y esto. Digo, yo ya tengo todo el estudio, aquí está. Dice, no, no te preocupes, lo vemos mañana. Y yo me fui pensando, dije, pero ¿por qué no se preocupa, no? En ese momento llegamos al juzgado. Bueno, al día siguiente llegamos al juzgado. Y es cuando el doctor Pedro me dice, ok, lleva a cabo lo que tengas que llevar a cabo. Le digo, ah, no me va a apoyar. Le dice, no, tú llévalo a cabo. Ah, bueno. En ese momento, pues ya veo que el doctor va a hablar con el juez. Y en ese momento sale rápido el juez y sale rápido a hablarle a la secretaria de acuerdos. Y yo me quedo, ¿ahora qué pasó, no? En ese momento yo no entendía la situación hasta que me comenta el doctor, ¿sabes qué? Ahorita van a certificar que el asunto ya prescribió. Y en ese momento yo me quedé así. ¿Cómo que ya prescribió? Sí, Goyito, le decía, ya prescribió. Digo, ¿cómo cree, doctor? Le decía, sí. Entonces, parte del aprendizaje fue esto. Como obligación del abogado es analizar bien el expediente, analizar bien los hechos, porque muchas veces no checamos bien el expediente. Y desde ahí yo aprendí que el abogado debe de tener esta cualidad, analizar bien los hechos del expediente, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado que no les pase el error que yo cometí. Bien dice el dicho, ¿no? Que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Entonces, pues, mis respetos para el doctor Pedro. Bueno, siguiente, a ver si nos alcanza, vamos a ver todas. Capacidad de disertación, misma que debe ser entendible. ¿Qué quiere decir esto? Tanto la manera escrita como la manera oral. Como ustedes bien saben, el abogado se va a dar a conocer ¿por qué? Por sus escritos. Y es triste verlo en la práctica, y yo lo veo muy a diario en mi materia, cuando nos toca llevar varios representados y posiblemente otro representado se va con otro abogado, pues a veces te das cuenta que ese abogado no se dedica a la materia penal. A partir, ¿y de dónde lo veo? Pues a partir de que presenta sus escritos. Y les cuento una anécdota también muy padre. Me tocó ver cómo un abogado presentó un pliego de posiciones en materia penal, cuando eso no se presenta en materia penal. Por eso es importante conocer el área a la cual te vas a dedicar, porque también, como bien se dice allá en la práctica jurídica, los lobos de mar, que son la gente que trabaja en un juzgado, saben y huelen y saben en qué momento te van a apuñalar. Por eso es importante tener conocimiento de esta cuestión, la capacidad de disertación, tanto de manera oral como de manera escrita. Dentro de la materia, vamos a decir que dentro de la forma escrita, ¿qué debemos de tener o qué debe tener un buen abogado? Primero, pues debe ser su escrito de manera apropiada, correcta, con una redacción y una ortografía bien establecida, y que le pongas lo que corresponde a la materia. Eso es muy importante. Por otro lado, debe ser digna del abogado su escrito. Pero algo muy importante, tu escrito, primeramente, ¿quién lo debe de entender? Yo les pregunto, ustedes.
el escrito que ustedes realicen, la primera persona a quien deben de convencer es a ustedes. Si tú no estás convencido de lo que vas a presentar, mejor ni lo presentes. Y como ya se los dije, también tener cuidado cuándo, cómo y dónde se va a presentar su escrito. Porque el error que cometió cierto abogado en presentar pliego de posiciones en materia penal, eso es algo que es imperdonable. Deben de tener mucho cuidado al área que se dediquen, pero sean buenos, traten de ser el número uno, o a lo mejor, como bien dice mi padre jurídico, sé de los mejores, pero sé bueno, y al menos haz las formalidades como deben ser en cada una de las áreas. Ahora, otra cuestión, respecto a la cuestión oral, ustedes bien saben, en nuestro sistema jurídico mexicano, pues ya todo es a través de la oralidad. Ahora la capacitación debe ser mayor, la oralidad debe ser ahora lo que les va a preocupar a ustedes. Yo todavía nací y estuve dentro del sistema escrito. Ahora es con el sistema oral. Aquí nos tenemos que quitar penas, nos tenemos que quitar miedos, nos tenemos que quitar muchas cosas. Y es muy cierto, como bien decía Burgoa, el buen abogado debe ser un buen orador. Por lo tanto, muchachos, yo los exhorto a que se capaciten dentro de la oralidad, a que pierdan ese miedo, porque es triste ver que aún compañeros en licenciatura que han cursado la carrera, o no únicamente compañeros de la licenciatura, sino ya abogados, y eso lo he visto en la práctica cuando ya estamos dentro del juicio, no llegan a tener ciertas bases dentro de la oralidad y se llegan a perder totalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado respecto a la oralidad, ¿ok? Y bueno, parte de la oralidad, pues como bien les comentaba, hay que estar en constante capacitación. Siguiente punto, porque no me puedo extender más porque nada más nos queda muy poco tiempo. Debe ser sistemático, debe trabajar de manera ordenada. Actualmente, y eso lo deben de tener muy en cuenta, el abogado debe ser ordenado. ¿En qué radica el éxito de un abogado? En el orden. Recuerden siempre eso. ¿En qué radica el éxito de un abogado? En el orden que lleve de sus propios asuntos. Y para esto debe de llevar una agenda. Aunque ustedes no lo crean, muchos abogados todavía confían en su ¿qué? En su memoria. Tan es así que pierden los asuntos por confiar en su memoria, porque no llegan a las audiencias, o porque muchas veces pues se les llegó a olvidar un término. Iban también durante 2 años que por no ir a una audiencia o por no presentar un escrito en término, perdieron el asunto. Por eso es importante llevar una agenda. ¿Para qué? Pues en primera, para que vayas checando las citas con tus clientes. En segunda, para checar las fechas de términos y de los recursos que vas a tener que, tienes que presentar ante el tribunal. Y ante todo, algo que deben de tener en cuenta, nunca se enojen porque un cliente no llegue a la cita. Nunca se enojen. ¿De quién es el asunto? De ellos. ¿A quién les preocupa? A ellos. Nunca tomen las cosas personales. Es algo que deben de tener en cuenta. Los asuntos no se deben de tomar personalmente. Y eso se les olvida a muchos abogados, lamentablemente. Hay que tener en cuenta eso. Entonces aquí lo importante es que ustedes lleven un orden. Ahora, si ustedes son los titulares del despacho donde están, ¿cuál es su obligación como abogados? ¿Cuál será su obligación? Llevar el orden de quién, de las personas que ustedes contrataron, porque muchas veces, aunque ustedes no lo crean, he visto despachos de renombre que no llevan un orden, y eso que conlleva el fracaso. Por eso bien dice el doctor Pedro Hernández Gaona, ¿en qué radica el éxito del abogado? En su orden, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado en esa parte, por favor. Debe ser sociable, extrovertido, laboralmente. Esto está padrísimo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón?
Por una simple razón, el abogado debe ser extrovertido. Aquí nos tenemos que olvidar de la timidez. Si ustedes son tímidos, si a ustedes les daba mucha pena el hablar con la gente, pues con esta carrera, ¿qué pasa? Es lo que más vas a hacer. Es lo que tienes la obligación. Bueno, más dicho, es el deber del abogado estar en constante comunicación ¿con quién? Con el cliente, y además del cliente, con la familia, después de la familia, con el juzgado, con el sistema administrativo y con todo lo que vayas a realizar. Y es algo importante en la carrera. Y bien se dice, el abogado que no tiene la oralidad no es abogado. Por lo tanto, parte de ello es que sea extrovertido. ¿Qué quiere decir eso? Que sea simpático para las personas. Aunque ustedes no lo crean, el ser simpático ante un juzgado o ante tu cliente conlleva el éxito rotundo de que el cliente te elija y que el cliente dé toda su confianza. No es lo mismo ganarte la confianza desde un inicio, cómo te ve la persona al momento de hablar con ella, que mandar. Exacto, así es. Entonces, el abogado, como les comento, debe ya olvidarse de esa timidez. Si ustedes tienen esa timidez, los acontecimientos actuales, bueno, ya requiere de que el abogado sea ¿qué? Simpático, en cierta razón. Y ustedes me van a decir, maestro, pero es que yo no soy simpático, yo no soy simpática. No te preocupes, al momento de hablar con la persona, que vea los conocimientos que tienes, que eso es lo importante. No hay que olvidar que la manera de expresarse frente a la gente o frente a tu cliente debe primero ver cómo vas a dialogar, qué palabras vas a utilizar, porque ustedes de una u otra manera van a tener, sin que ustedes no quieran, o más dicho, aunque ustedes no quieran, sin querer van a tener que utilizar sus términos jurídicos. Es que vamos a hacer una apelación de acuerdo porque hay una orden, vamos a hacer una apelación porque hay una orden de aprehensión y vamos a ir ante el juzgado, y si no vamos a ir a un amparo indirecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente se queda así de ¿qué me está hablando? Licenciado, no lo entiendo. No se preocupe, a ver, voy a aterrizar las ideas. Entonces también hay que tener algo muy importante: expresarle a la gente y aterrizar nuestros términos jurídicos para que lo entiendan. Entonces, eso es muy importante, porque gente que no te entienda, es que el asunto no se va a quedar contigo. Entonces es importante que seas de una manera entendible, simpático, pero ante todo que te quites la timidez para hablar ya con los clientes. Entonces es importante esta parte, ¿ok? Ahora, parte de ello, porque decimos laboralmente, ¿quiénes son los primeros clientes que van a llegar contigo? ¿Quiénes son? La familia. Son los primeros clientes, somos conejillos de indias, aunque no lo crean. Eso está padrísimo, porque dices, bueno, ya se va a divorciar mi tía. A mí me pasó, una tía se divorció y dije, este es el momento. Dije, tía, voy saliendo de la carrera, pero ahora yo ya había litigado previamente a los 17 años. Digo, no te preocupes, da bien todo el asunto. Perfecto. Y aprende uno mucho con la familia, por eso es bueno llevar los asuntos de la familia, aunque no lo crean, que sea el conejillo de indias. Ahora, ¿quiénes más les van a dar empleo a ustedes? Los amigos. Y después, los amigos de los amigos. Por eso es que hablo de esto: el abogado debe ser sociable, extrovertido. O sea, en pocas palabras, quítate el miedo de hablar con la gente. ¿Ok? Ya, se acabó de esta parte. Colaboración en equipo. La colaboración en equipo sabemos que es muy difícil, y eso es algo que tenemos en México. No sabemos trabajar en equipo. Si no sabemos trabajar en equipo, pues aún menos, ¿no? En el ámbito jurídico. Y qué chistoso, en otras áreas como la medicina, la química y otras áreas de ingeniería, trabajan bien en equipo, ¿por qué nosotros no? Y muchos me dicen, por el ego, maestro. Sí, por el ego, pero ahora hay que quitar esa parte y es tiempo de tener una visión más amplia. ¿Por qué razón? Porque el contexto universal y el contexto nacional nos va a exigir que de una u otra manera ya empecemos a trabajar en equipo. Y otra cuestión muy importante, que es que los asuntos son complejos. Ningún asunto es fácil, ¿eh? Y es como a mí me dicen, yo digo, el robo, sí, es el pan de cada día del penalista. Y todavía me dicen, ¿cómo? Digo, sí, o sea, para nosotros un robo es el pan de cada día.
ya no se nos hace tan complicado, pero no porque sea el pan de cada día quiera decir que el asunto es fácil. No, todos los asuntos son complejos. Entonces ustedes deben de aprender a trabajar en equipo, tanto con sus, en este caso, tanto con ustedes como abogados, como con otros especialistas. ¿Y a qué me refiero con otros especialistas? Con otras áreas del conocimiento. Saber trabajar con arquitectos, ingenieros, médicos, psicólogos, sociólogos, porque lo van a requerir el día que estén de este lado. Y aparte porque nos da otra visión para hacerlo valer en juicio. Abogado que no entienda esto, abogado que está perdido y condenado a perder el asunto, y está condenado a fracasar dentro del litigio. Entonces es importante tener esta visión, trabajar en equipo tanto con tus compañeros jurídicos como con otras áreas. Por eso ahora se habla del derecho multidisciplinario, interdisciplinario. Si no tienes en mente trabajar en equipo, olvídalo, se acabó. Otro, debe ser emprendedor, buscar el cambio, responder y explotar las oportunidades. Esto se nos olvida demasiado, lamentablemente. El abogado ahora debe ser emprendedor. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad va a ir moldeando la norma, y de acuerdo a cómo va moldeando la norma se va actualizando. Y ejemplo de ello, pues va actualizando tanto al derecho adjetivo como al derecho sustantivo, y se los comenté previamente. Parte de ello, ¿qué es y cuál es el ejemplo mejor? La reforma del 2008, igual la reforma del 2011. Abogado que no se meta el chip de estar en capacitación, abogado que también va a fracasar. Y esto, muchachos, lo traigo a colación por un gran detalle que sucedió al momento de pasar de un sistema oral, de un sistema escrito a un sistema oral. ¿Qué llegó a suceder? Muchos jueces que estaban en el viejo sistema, hablando del sistema penal escrito, muchos jueces renunciaron o se jubilaron porque no entendieron esto, que la sociedad es cambiante y que al momento de ser cambiante la norma va a ir cambiando. Y eso queda a entender que tú te tienes que actualizar y que tú debes de ser emprendedor, y como bien lo dice ahí la lámina, debes de responder y explotar ¿qué? Las oportunidades. ¿Y qué llegó a suceder? Jóvenes, muy jóvenes que iban egresando de esta universidad, aprovecharon esos espacios y actualmente son, ya sean los encargados de sala o, hasta les voy a decir, muchos de ellos son jueces muy jóvenes. Entonces, los muchachos aprovecharon este espacio que dejaron otros jueces o se jubilaron, al igual que en ministerios públicos. Si ustedes van o se dan una vuelta por lo que son las unidades de gestión, verán que hay mucho joven. ¿Por qué razón? Porque no entendieron los anteriores abogados este término, esta cualidad, que la sociedad va cambiando constantemente y con ello conlleva el que la norma se vaya reformando, y eso conlleva a que los sistemas sean totalmente distintos en la realidad. Por eso el abogado debe ser emprendedor, debe de explotar las oportunidades que se le presentan día a día. ¿Ok? Siguiente. Debe ser innovador. Esto me fascina. ¿Por qué debe de ser innovador? Y bien lo dice el maestro Carbonell, debe ser creativo. Y aquí les dejo una experiencia que yo viví con un exalumno que tuve en la licenciatura. Después de 2 años de que fue mi alumno, llegó a mí y me dice: maestro, le quiero agradecer. Le digo: ¿por qué? Le hace: porque usted pues, me enseñó la materia del amparo, y me lo enseñó de una manera muy distinta, y a partir de que usted nos habló sobre el alcoholímetro y que nos dio algunas referencias, pues a mí se me vino una idea. Le digo: ¿y cuál fue tu idea? Las redes sociales. Dije: wow. Le digo: ¿y qué hiciste con las redes sociales? Pues hice me dijo, ¿cómo fue en ese momento? O sea, él creó dentro de las redes sociales para los amparos del alcoholímetro. Le digo: ¿y de qué manera las así? Hice una cuestión como Facebook, como WhatsApp. Entonces lo fui creando junto con otros ingenieros, con la finalidad de que si una persona que cayera al torito a través de su celular, pues nos llamara o nos solicitara el amparo. Pero lo más importante es que a través de esa aplicación, nosotros, o mejor dicho, yo ya no trabajo,
a través de la aplicación todo se presenta. Dije, wow, digo, ¿cómo quieres hacer así? Ahora ¿qué te dedicas? No, pues ahora me dedico a rascarme la panza, maestro, porque gano muy bien con esa aplicación y con esa creatividad. Le digo, pues muchas felicidades, licenciado. Le dice, no, pues gracias a usted que nos dio la idea base de los amparos del alcoholímetro y que nos dio la estructura de cómo llevar a cabo el amparo. Le dije, no, pues muchas gracias. Digo, pero pues la idea y la creatividad de quién fue. Vean ustedes, hay que ir conociendo la juventud, porque muchas veces ellos también van muy adelantados, y ahora actualmente con las redes sociales debemos tener también capacitación sobre redes sociales. Por eso también hablaba, hay que trabajar en equipo con otras áreas, ¿ok? Y esto va muy de la mano. Por eso también el abogado debe de entender esto, debe de ser que innovador, ¿vale? Siguiente, esto es algo muy padre. Ama tu profesión. ¿Y quién nos lo dice? ¿Eduardo quién? Ama tu profesión. Y esto ayer lo platicaba totalmente con el doctor Pedro, que yo le agradezco mucho a él, porque gracias a él, y ojalá tengan la oportunidad de conocerlo, es docente de esta universidad, gracias a él yo amo mucho esta profesión, mucho. La manera en cómo la vive, la manera en cómo lo expresa, la manera en cómo hace que uno lo viva, con mucha adrenalina en materia penal, es algo hermoso. Y él bien lo dice en sus palabras: no puedes amar algo si no lo vives, si no lo conoces. Entonces, para amar algo hay que conocerlo, hay que vivirlo. Y es lo que yo siempre les digo en clase: la materia penal es como una droga. Cuando la pruebas, ya no quieres dejarla. Y es una adrenalina inmensa, porque la materia penal, y como se los acabo de decir, tuve la oportunidad de litigar en otras áreas, pero cuando llego a la materia penal y la conozco, es una adrenalina que ya no te la puedes quitar y que debes de estar ahí. Y he tenido oportunidad, como ya les dije, de ayudar a otros compañeros en otras áreas que conozco, pero ya no siento lo mismo. Con la materia penal es algo que te llena, que te satisface. Al momento que una persona te deja la libertad en sus manos, uno sabe de antemano la responsabilidad que tienes como abogado. Y otro, y muy importante, que únicamente no le vas a cambiar la vida a la persona que te deja en sus manos su libertad, sino también a toda una familia. Hay que ser responsables, por eso es importante amar tu profesión. En verdad, muchachos, los exhorto a que litiguen, a que amen su profesión, y en cualquier lugar que se encuentren, ya sea del lado de la administración pública o del lado del litigio, en verdad disfruten lo que hacen. Bien decía un político, ¿no? Antiguo, un político del PAN, la política es como hacer el amor. Yo diría que el derecho es como hacer el amor, ¿no? O sea, amarlo, o sea, debes de amarlo, debes de profesarlo, y todo eso se ve cuando ves a la persona enfrente de ti. Y se los vuelvo a decir, ejemplo de ellos el doctor Pedro Emiliano Hernández Gaona. Cuando yo lo veo, yo lo admiro por esa razón, como nos hace vivir, apasionarnos con nuestra materia, pero apasionarnos no únicamente con nuestra materia, apasionarnos con el derecho, apasionarnos con la docencia. Es algo impresionante. Por eso es algo que quiero que siempre lo tengan en mente. El abogado debe de amar su profesión, pero parte de ello es siendo ¿qué? Leal. ¿Con quiénes deben ser leales? Primeramente, con ustedes mismos. Con ustedes mismos. Para ser leal allá afuera, primero debo de ser leal conmigo mismo, posteriormente con mi familia, y una vez que tenga bien ese entorno, ahora sí puedo trabajar allá afuera. Y más en tu profesión, debes de ser leal. Posteriormente, lo que más me fascina, y con esto concluyo: paciencia. Primero, paciencia. ¿Por qué razón? Porque los asuntos pueden tener ciertos términos, posiblemente muy pronto, posiblemente muy lejanos. Paciencia con tu cliente, porque el peor enemigo, ¿quién es? El cliente. Entonces es importante que tengan paciencia. Y algo muy importante, tener mente abierta. La mente abierta del abogado debe ser muy amplia. ¿Por qué razón? Porque debes estar consciente que dentro de tu carrera vas a ver muchas cosas que posiblemente no te gustaría ver. En verdad se los digo. Y en materia penal, aún más será. Pero todo depende de ustedes.
siempre hay que tener mente abierta. Abogado que no entienda que debe de tener una mente abierta, adiós. Esto es importante, mente abierta por todos los acontecimientos que tu carrera te va a presentar. ¿Ok? Bueno, con esto concluyo mi participación y aquí les dejo el decálogo de Eduardo, del doctor Eduardo, procesalista uruguayo, cuando nos habla del decálogo del abogado. Y ahí ustedes lo están checando. Parte de ello dice: estudia, piensa, trabaja, lucha, sé leal, tolera, ten paciencia, ten fe, olvida. Y eso es importante, no hay que hacerse los asuntos propios nunca, Olvida los asuntos. Si te ganó el compañero, qué bien, vámonos, no lo tomes personal, vámonos. Y ama tu profesión, ¿ok? Este es el decálogo del abogado. Quien guste que le comparta este material, con todo gusto se lo doy. Esto sería y terminaría todo por mi cuenta. Muchas gracias.